Usted, Carlos Alonso, que él habla de una conspiración para derrocarlo, lo cual además yo creo que hay que entender la gravedad de esto porque entonces pone en la mira a las, digamos, a los grupos democráticos, a los ciudadanos que democráticamente le hacen oposición y los convierte, los criminaliza, ¿no? Eso es muy grave. Por ejemplo, el caso mío. Yo soy un convencido y soy uno de los principales promotores en este país de que se adelante el juicio político contra Gustavo Petro. Pero bueno, para que la gente entienda, porque esa palabra se ha pronunciado mucho, pero ¿qué es el juicio político? Sí. A ver, eso es muy importante porque además se trata, digamos, de adelantar una pedagogía. El juicio político, por lo general, es mucho más teóricamente, pero el juicio político es por definición el juicio que se les hace a los presidentes de la República en las democracias de tradición presidencialista. Entre otras cosas porque el juzgamiento de un presidente pues tiene connotaciones y consideraciones que van más allá del juzgamiento a una persona común y corriente. Luego los procedimientos y las formas y las instancias del juzgamiento de un presidente son extraordinarias. En el caso colombiano se establece que no sea el juez de la justicia ordinaria, la Corte Suprema de Justicia o los tribunales o los jueces de la rama jurisdiccional del poder público, sino que al juez de la República hay un primer juicio, que es el juicio político que se adelanta en el Congreso de la República. El Congreso de la República en Colombia, por constitución, tiene distintas competencias. Obviamente la competencia legislativa hace leyes, obviamente la competencia del control político, el control, los debates que hemos visto, tiene competencias electorales. Elige contralor, cuando elige procurador, contralor o cuando elige procurador. Magistrados de la Corte. ¿No es cierto? Magistrados de la Corte Constitucional. Tiene competencias de control fiscal, es decir, hay unas comisiones que finiquitan cuentas como si fuera una contraloría. Y existen las funciones judiciales, que es cuando juzga al presidente de la República, a los magistrados de las altas cortes y al fiscal general. Por definición, el más político de los juicios políticos es al presidente, que son mecanismos institucionales. Eso es el juicio político. Okay. El juicio político tiene dos orígenes. O surge a propósito de que el presidente de la República haya cometido delitos, es decir, conductas que están tipificadas en el Código Penal, pero existen otra serie de conductas que no son delitos, pero que atentan, que se denominan de indignidad, cuando por ejemplo atenta contra un principio constitucional o contra una norma constitucional, o cuando por ejemplo si alguien emprendiera acciones en función de conductas como la desatención de obligaciones propias del jefe de Estado. Como fallar 86 veces a sus obligaciones. Por ejemplo, que pudieran formar parte de conductas establecidas en el Código Carlos Alonso, pero eso suena muy bonito, sobre todo para oídos de la oposición, pero en la vida real, en la práctica, ¿viable o no? Sí. Muchos sentimos, y me incluyo ahí, de que ese es un camino que puede servir como una herramienta política, pero que eso no va a pasar. Eso ¿usted qué respondería a esa crítica? No, mira, yo sé que el camino es dificilísimo. Además porque la comisión de acusaciones el camino es dificilísimo. Todos sabemos las dificultades, todos sabemos, por ejemplo, los niveles de corrupción política que hay en el Congreso. Eso no es un secreto para nadie. El tema de las dificultades en la comisión de acusación, la pereza de los partidos políticos para adelantar juicios políticos. Pero es que ese es el camino constitucional que hay.